sí, poder tenerlos más de cerca. El tema de hoy es muy interesante. Creo que es muy importante para nuestra formación y para nuestra práctica, ya sea en nutrición, ya sea en psicología, ya sea en medicina, en todas las áreas son muy relevantes. Y obviamente involucra un área tanto social como un área política, como un área de la salud, que es la que nos compete a nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco de este tema. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Muy bien. Si puedes poner el cursor por encima de la imagen, sería padrísimo. Esta presentación igual se las voy a hacer llegar. Es un link para que puedan ver la presentación, justo donde viene leer más, pues es interactivo para que puedan leer un poco más del tema si les interesa. Y algo bien importante es diferenciar la igualdad, la equidad y obviamente su contrario, ¿no? La desigualdad y la inequidad, ¿no? La desigualdad es basada en el principio de que cada persona merece la misma cantidad de bienes y derechos y es otorgarle a todos lo mismo, y en el caso de la desigualdad es no otorgárselos, ¿no? Y la inequidad es lo contrario a la equidad, ¿no? O sea, involucra un factor muy importante de justicia y obviamente en el caso de la inequidad, de la injusticia. En la equidad es darle a cada uno lo que cada uno necesite. Por lo tanto, cuando no se ocurre de esa forma, pues lo que puede condicionar es que se trate injustamente a la persona o a la población a la que estamos tratando. La que sigue, por favor. Y obviamente para entender las determinantes y cómo funcionan y cómo funcionamos como sociedad, tenemos que entender que los seres humanos per se son vulnerables. Somos vulnerables por diferentes cuestiones y no solamente enfocado a la cuestión económica o a la cuestión de género, sino enfocado a diferentes sectores. Por lo tanto, tenemos que definir que la vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente, a resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Hay personas que tienen esta capacidad disminuida, pero también la capacidad de reacción está muy limitada, entonces por lo tanto la vulnerabilidad afecta en mayor proporción a ellos que a otras personas. Es un concepto relativo y dinámico y se asocia principalmente, o lo que más asociamos con vulnerabilidad, es a la pobreza. Que la pobreza es una determinante social importante, pero que hay que entender que no solamente la pobreza es una razón de vulnerabilidad, sino que también otras cuestiones como por ejemplo el aislamiento social, la inseguridad, la indefensión ante riesgos, traumas o presiones generan que esa persona sea vulnerable, que por lo tanto las determinantes tengan un impacto perjudicial en ellos, ¿no? La que sigue, por favor. Si quieres, con el teclado igual le puedes dar. Bueno, aquí es bien importante que antes de que entendamos un poco de cómo ocurre este fenómeno, pues hay que saber cuáles son los modelos que existen, los modelos teóricos que existen para entender la salud y la enfermedad. Y obviamente eso es una historia larguísima que la traté de resumir en 3 diapositivas para que fuera más puntual, donde el primero fue el modelo mágico religioso. El modelo mágico religioso es un fenómeno en el que decían los antepasados que la enfermedad derivaba de espíritus y que esto representaba un castigo divino o una purificación, por lo que las variables, las determinantes que existían o que pues, ahora sabemos que existen, pero que también estaban presentes en ese entonces, pues se asociaban a fuerzas sobrenaturales. Y el hombre, o la persona como tal, hablamos de hombre como un ser general, pero sabemos que nos referimos al pasado, pues tenía un fenómeno religioso, ¿no? Y tenía un fenómeno en el cual el hombre era una persona pasiva. Lo más importante era el ente religioso. Conforme pasaron los años, la civilización fue avanzando y los modelos teóricos del proceso de salud y enfermedad se fueron modificando y adaptando a las diferentes condiciones de la sociedad, y vemos que ya existen otros modelos diferentes, como el modelo sanitarista, en el cual la salud y la enfermedad es una consecuencia de la insalubridad. Vemos claramente una imagen abajo, de hecho esa imagen es de Chimalhuacán, Estado de México, donde hay una niña que habita en situación de calle en ese territorio, ¿no? Entonces obviamente la insalubridad de ese territorio condiciona que pues tenga una vulnerabilidad amplia y que por lo tanto se asocie más el proceso de salud y enfermedad hacia esa variante. La que sigue es un modelo social, en el que el modelo social, la salud y la enfermedad se produce por condiciones laborales y de vida. Como personas sabemos que tenemos una condición social, o sea, pertenecemos a una sociedad en la cual tenemos un rol y que además dentro de ese rol o dentro de nuestras características y actividades en esa sociedad involucra el trabajo, ¿no? Y el trabajo es un pilar fundamental para que esto ocurra y para que este fenómeno se estudie de esta manera. La que sigue, por favor.
El modelo unicausal, que es el clásico modelo en el que solamente un agente causal, un microorganismo, una bacteria, un virus, era el que ocasionaba la enfermedad. Que por supuesto nos dimos cuenta que no solo tiene que ver el agente, sino también tiene que ver el ambiente y la persona que recibe ese agente. Y por lo tanto tenemos un modelo multicausal, como una respuesta a tener un criterio más amplio de determinación de la salud y de cómo este proceso de salud-enfermedad ocurre en una persona. Entonces, por eso también es importante estudiarlo. No significa que uno está mejor que otro, que uno es peor que otro, sino que son diferentes perspectivas en las cuales estudia la salud y que por lo tanto nos nutren a todos para saber cómo trabajarla y cómo empezar a elaborar en ella. El modelo epidemiológico, pues obviamente saben que es la identificación de factores de riesgo, los factores de riesgo que es los puntos determinantes que hacen que una persona sea más vulnerable o menos vulnerable a algún fenómeno, ya sea patológico o natural. Y por lo tanto, el modelo epidemiológico trata de cuantificar en factores de riesgo, puntualizando cada uno, para saber cómo es que ocurre este fenómeno y cómo es que las enfermedades se pueden derivar a partir de aquello. La que sigue, por favor. Y por último, estos cuatro, que también no es que sean menos importantes, simplemente no están tan enfocados a lo que hacemos nosotros, excepto el ecológico, que el ecológico pues obviamente tiene una interacción agente-huésped-ambiente, que obviamente entre ellos interaccionan y forman un fenómeno en el proceso de salud de enfermedad. El modelo histórico y social, en el cual el contexto histórico pues, tiene un valor importante. El modelo geográfico, en el que hay factores de ambiente geográfico que modifican, aumentan o disminuyen la vulnerabilidad de alguna enfermedad. Y el modelo económico, que el modelo económico en donde basan que la teoría del capital humano es la determinante social de la salud y de la enfermedad. La que sigue, por favor. Y esta imagen me parece muy recreativa, la encontré en una página de la OMS, en donde vemos cómo hay una red de causalidades, ¿no? Esa red de causalidades involucran diferentes perspectivas y diferentes puntos a trabajar, y creo que nos competen a las tres disciplinas de la red. Que vemos cómo en la parte superior tenemos tres puntos fundamentales, que es el estrés, la dieta y la actividad física como fenómenos naturales y como actividades cotidianas que hacemos todos los días. Y en la parte inferior, las consecuencias en el caso de que eso no se trate de la forma correcta. Obviamente, si tenemos mucho estrés, pues tendremos algún cambio hormonal importante. Recurriremos a métodos para poder que creemos nosotros puede disminuir el estrés, como por ejemplo el tabaquismo. Y al mismo tiempo, este estrés junto con esta modificación hormonal y estas condicionantes de hábitos como el tabaquismo pueden condicionar que tengamos otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión. Del mismo modo, la dieta puede condicionar a que tengamos otras consecuencias, como por ejemplo la obesidad, como las calorías totales, el aumento de las calorías totales, o el consumo de la sal como un fenómeno, como una causa un poco relacionada. Ya, de hecho, ya se ha estudiado que no está tan relacionada a la hipertensión, pero bueno, cuando recién surgió el tema, se asociaba mucho el consumo de sodio por parte de la sal, el cloruro de sodio. Entonces, estos fenómenos de alguna forma repercuten en la salud enferma. Y la actividad física, si hay una actividad física limitada, pues por consiguiente tendremos aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, aumento del peso corporal, etcétera. Que a la larga esto va a condicionar a que tengamos tres puntos fundamentales. Alteraciones en la coagulación, aterosclerosis, que es la placa de colesterol y de ateroma, los ateromas que son plaquitas de colesterol que se pegan a los vasos sanguíneos y que limitan el flujo sanguíneo, y la hipertensión, que esto en conjunto condicionaría tres cosas importantes. A una enfermedad coronaria, que esta enfermedad coronaria se puede representarse clínicamente como una angina de pecho, son dolores del pecho, o un infarto del miocardio, que ambos está hablando de una mala perfusión al corazón. La enfermedad vascular cerebral, o lo que dicen las señoras, la embolia cerebral, donde tenemos un fenómeno de trombosis justo por este mal cuidado y estas placas de ateromas formadas, aunado a que una hemorragia, que puede ser una hemorragia cerebral o puede ser una hemorragia en otro lado, puede generar o condicionar a ese tipo de patología. Y por supuesto una enfermedad hipertensiva, que de alguna forma la enfermedad hipertensiva tiene que ver con las otras dos. Entonces, si nos damos cuenta, lo más importante es la prevención. Si prevenimos correctamente a tiempo lo que queremos prevenir o lo que buscamos que no pase, podemos tener una actividad y podemos tener una acción correcta dentro del sector al que queremos trabajar. La que sigue, por favor. Y obviamente hay dominios, ¿no? Dominios importantes en donde vemos que hay un dominio singular, un dominio particular y un dominio global. En el dominio singular
en estos componentes del modelo de la determinante social es el plano en el cual se abordan los estilos de vida, los cuales se reflejan en el fenotipo y en el genotipo de cada una de las personas, o sea, lo que cada uno hace. El particular estudia las dimensiones propias de las condiciones de vida. O sea, ya que tenemos esa vida, ahora cómo estudio las condiciones de esa vida. Los patrones de trabajo, el consumo de bienes y servicios, la creación, la reproducción de valores culturales, etc. Y el global, cómo impacta ese estudio particular a nivel mundial, a nivel de la sociedad. Y de qué forma repercutimos nosotros como entes de una sociedad para que eso funcione correctamente. La que sigue, por favor. Y bueno, la definición clara de una determinante social, que según la OMS, o lo que menciona la OMS, son las condiciones sociales y económicas que influyen en las diferencias individuales y colectivas en el estado de salud, son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, y eso también involucra al sistema de salud. Entonces, teniendo clara esta definición, iremos a la siguiente diapositiva, donde creo viene más esquematizado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así. Antes de empezar con las determinantes, es muy importante tratar un tema muy demográfico, que es el índice de desarrollo humano, el cual está compuesto de 3 factores importantes, que es la esperanza saludable de vida al nacer, el alfabetismo y la escolaridad, y el Producto Interno Bruto per cápita. Entonces, se usa para comparar países e incluso regiones o estados dentro de un país, y si nos damos cuenta, este es un esquema, si no mal recuerdo, que tomé de una revista mexicana, que obviamente fue un artículo mexicano del 2020. Y vemos cómo cada región del país tiene, o sea, dentro de una misma región, hay subregiones que tienen diferentes índices de desarrollo humano, lo cual nos indica de un desarrollo inequitativo, ¿no? Porque no está repartiéndose la riqueza y no está repartiéndose los bienes a la gente correctamente. Y un ejemplo claro es la delegación Benito Juárez. La delegación Benito Juárez es una de las delegaciones o una de las comunidades o ciudades con el mayor índice de desarrollo humano del país. Y si nos vamos a lugares alejados de la capital, como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero, hay ciertas comunidades en donde el índice de desarrollo humano está al nivel de países africanos. Y no por discriminar a los países africanos, sino porque simplemente su desarrollo económico, cultural y social va muy retrasado. Y no es posible que unas comunidades mexicanas estén en el mismo punto que ellos, mientras que otras localidades son diferentes, ¿no? Entonces, pues tiene un aspecto importante que tenemos que considerar obviamente al momento de la consulta, ¿no? Ya sea una consulta psicológica, nutricional, de salud, ¿no? No hay medicamentos en los cuales no podemos estandarizar para todos. Por supuesto que es una red privada y que la red privada tiene un sector muy particular al cual va dirigido, pero también es importante no dejar de lado que esto repercute en la salud y en el correcto beneficio de un tratamiento que otorguemos a un paciente a corto, mediano o largo plazo. La que sigue, por favor. La que sigue. Y obviamente los tipos de determinantes, ahora sí, las determinantes estructurales, que son cómo se estructura una sociedad, cómo armo la estructura sociopolítica de una comunidad. Y para esto es importante entender que son 4 tipos las más importantes. El gobierno, como un ente prioritario en la forma en la que se rige esa sociedad, y por lo tanto las políticas públicas y sociales que involucran esa forma de gobierno. La posición socioeconómica, que la posición socioeconómica es muy variable y que de alguna forma, aunque sea clasista, divide en clases económicas porque obviamente hay sectores más privilegiados que otros. La clase social y el género, que por supuesto también tiene mucho que ver los temas de género, y la educación, la ocupación y el ingreso, porque por supuesto se asocia que un mayor grado educativo pues provoca que tengas un mejor puesto, una mejor ocupación y por lo tanto un mejor ingreso. Y obviamente viceversa a esta explicación. Entonces, si vemos en el esquema, tenemos el esquema sociopolítico importante, cómo está estructurado bajo una política de gobierno unitaria, en la cual hay diferentes vertientes, tanto de políticas macroeconómicas como microeconómicas, políticas sociales, políticas públicas, y la cultura y los valores sociales que involucran a esa comunidad. Y de alguna forma eso va a repercutir en la clase social, que va a estar basado conforme a los recursos económicos que tiene la comunidad, el empoderamiento, el prestigio y obviamente lo contrario si no hay un buen régimen, que es la discriminación, ¿no? El impacto discriminativo. Y por lo tanto eso genera una estandarización en la posición socioeconómica, que esa estandarización en la posición socioeconómica genera
que tenga una repercusión en la educación, en la ocupación y en los ingresos, y que por lo tanto repercuta de forma directa e indirecta en la salud poblacional. La que sigue, por favor. Los determinantes intermedios, por otra parte, es toda esa estructura que ya vimos, que ya estudiamos y que ya identificamos, ahora cómo se refleja, cómo repercute directamente en una persona. Y por lo tanto va a involucrar tanto factores biológicos y conductuales de cada uno de los individuos y de las sociedades, como también las circunstancias materiales con las que estos viven, como las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la disponibilidad de comida. ¿Cómo va a repercutir todo esto bajo una cohesión social? Que esa cohesión social es lo que nos une a las determinantes estructurales, que son las que lo forman, y los intermedios, que son los que se forman en el proceso de la repercusión de estas determinantes estructurales. La que sigue, por favor. Este es un mapa muy interactivo igual, digo, como les comento, ustedes pueden pasar el cursor por la que quieran y cada uno de los iconitos grises los lleva a donde quieran, pero vámonos a la que sigue, por favor, si hay posibilidad, en donde vamos a primero hablar de las formas de gobierno que nos rigen en el mundo. Puse personajes muy polémicos porque creo que es mucho más fácil recordarlos de esa forma. Entonces, vamos a ver que hay 4 formas de gobierno más importantes en todo el mundo. Obviamente hay más, ¿no? Si contáramos a los regímenes árabes y de Medio Oriente, cada uno va cambiando incluso por semana, ¿no? La división y la independencia de cada una de las comunidades es muy compleja, pero básicamente lo podríamos englobar en 4 regiones: repúblicas, monarquías, teocracias y estados gobernados por juntas militares. En donde la república es un gobierno demócrata, en donde hay una democracia y se elige a un presidente. La monarquía es un imperialismo en donde está regido por un rey o reina. La teocracia, que está regido por regímenes religiosos. Y los estados gobernados por juntas militares, en donde obviamente Kim Jong-un es el claro ejemplo de quién es un régimen militar, ¿no? Donde hay una junta paramilitar que gobierna la comunidad de Corea del Norte. En donde obviamente, ya digo, el ejemplo de abajo pues es más que obvio, ¿no? Pero estos personajes son muy polémicos y muy representativos para entender un poco más de las formas de gobierno. La que sigue, por favor. Las políticas macroeconómicas, aquí viene un video que eso ya lo pueden revisar ustedes si ustedes gustan después, que la economía como tal se divide en macroeconomía y en microeconomía. Y en la macroeconomía vemos cómo la microeconomía, de alguna forma, si lo dividiéramos o lo tratáramos de entender en un contexto muy sencillo, es cómo afecta a una familia, cómo afecta a una persona y a las personas que dependen de esa persona. Eso es la microeconomía. Y por lo tanto, el aspecto microeconómico es importante, por lo tanto, el Producto Interno Bruto es importante, por lo tanto, los impuestos son importantes porque van a repercutir en una singularidad social. Mientras que la macroeconomía, cómo va a repercutir esos ingresos o esos pocos ingresos, o sea, esa límite de ingresos a nivel global. Y por lo tanto, las políticas macroeconómicas son complejas de entender porque tenemos que estudiar varios fenómenos singulares para poder llegar a una política macroeconómica. Y se ocupa del régimen monetario, fiscal, comercial y cambiario, y del crecimiento económico, por supuesto, de la inflación, de las tasas nacionales de empleo y de desempleo. La que sigue, por favor. Las políticas sociales, da igual, aquí viene un debate muy interesante sobre entender la política social en México, que es como tal las conductas de decisión política, técnicas de gestión, instrumentos, medidas, agentes públicos que tienen el objeto, como finalidad, el acceso generalizado a la población a niveles de vida y bienestar íntegramente adecuados. O sea, es exigir lo que queremos, merecemos como ciudadanos, que por lo tanto todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y obligaciones para un régimen equitativo o igualitario, de alguna forma, entre toda la comunidad de un país. La que sigue, por favor. La política pública obviamente lo que trata de estudiar es la necesidad de generar un costo-beneficio con un alto grado de impacto para solucionar las necesidades de una población, y por lo tanto es que la política pública se va a dividir en una política pública de un sector público per se o de un sector privado. La política pública es lo que hace la diferencia entre estos dos sectores. Y un claro ejemplo es 2 puntos importantes, que es la educación y la salud y la protección social. La educación, por supuesto que hay universidades públicas como la UNAM, el Politécnico, otras universidades públicas, y también hay un régimen privado, como otras universidades que están mencionadas en la diapositiva. Y la salud y la protección social del mismo modo. La que sigue, por favor. La cultura y la sociedad, que digo, esos son pues, con la cultura y la historia, el prestigio de una comunidad, el prestigio de un país, y cómo esto va a repercutir
en sus tradiciones y en la forma de actuar conforme a los regímenes de esa comunidad. Ahora, eso repercute de forma muy directa en nuestro quehacer como médicos, como psicólogos, como nutriólogos, nutriólogas, nutriólogos. Entonces, es bien importante porque de alguna forma la gente está casada con esta ideología y está casada con esta cultura. Y uno podría decir que pues, no tiene un valor importante cuando realmente sí, cuando inclusive el doctor Jorge no me va a dejar mentir, en unas comunidades rurales, ellos creen 100 veces más en lo que dice la cultura y su religión o lo que crean ellos en su comunidad que lo que uno pudiera decir con la ciencia. Entonces, no hay que estar casado con ellos y justo hay que trabajar en conjunto para tener como un equilibrio puntual entre lo científico y el pensamiento individual de cada una de las personas. La que sigue, por favor. Y obviamente, pues un aspecto importante que no está de más mencionar, el sexo y el género, ¿no? Ya dijimos que el sexo, pues obviamente es el aspecto biológico, si somos hombres o mujeres, y el género es la forma en la que nos identificamos en una sociedad. Y por lo tanto ya se ha ido modificando, se ha ido estudiando, cada vez la tolerancia es mayor, lo cual es muy bueno, y la diversidad va creciendo. Y dentro de este crecimiento de la diversidad, pues obviamente existen varios parámetros o varios puntos de identificación personal dentro de unos diferentes tipos de género. La que sigue, por favor. En los factores biológicos, que creo que son los más obvios, en donde vemos que hay factores biológicos tanto exógenos como endógenos. Exógenos los que adquirimos o los con los que interactuamos en el ambiente, y endógenos los que tenemos per se como seres humanos. Y estos factores biológicos cumplen con 3 características, que son variables. Cada persona tiene todos como personas tenemos variabilidades biológicas, que por lo tanto a cada uno le va a repercutir como a cada cual. Nunca va a ser un organismo igual a otro. Tienen un grado de normalidad, y cuando esa normalidad es rebasada, aumentado o disminuida, se tiene que estudiar por qué se aumentó, por qué disminuyó, o por qué cambió, y al final estos factores, tanto exógenos como endógenos, van a tener o van a sufrir un fenómeno de adaptación. Se tienen que adaptar a la sociedad, se tienen que adaptar al medio ambiente. ¿La que sigue? Y entonces, ¿cómo los vamos a relacionar? ¿No? Ya hablamos mucho de la política, ya hablamos mucho de la salud. Y pues lo más importante, ¿no? La forma de hacerlo es con una cohesión social y un capital social. Las sociedades per se, en la economía, tienen un régimen prioritario basado en el capital humano, y dentro de ese capital humano, si juntáramos varios de esos regímenes o varias de esas personas que involucran dentro del capital humano, formaríamos el capital social, que al final ese capital social junto con la cohesión social repercutiría en la unión tanto de las determinantes estructurales que involucran a una sociedad como de la forma en la que estas se van procesando y van teniendo una transformación en ella, que serán las determinantes intermedias. Y al final lo que tenemos que darnos cuenta es que involucra en el sistema de salud, involucra en la forma en la que trabajamos como profesionales de la salud, y va a repercutir directa e indirectamente en el impacto que tenga en la equidad en la salud y en el crecimiento como seres humanos. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que esas determinantes no repercutan o no repercutan de forma perjudicial en las personas o en las sociedades? Pues tenemos que reducir las desigualdades en la distribución de los factores socioeconómicos y las determinantes que ya habíamos hablado. Obviamente, ver el efecto inverso del estado de salud de la posición socioeconómica, en donde obviamente los menos privilegiados son los que por lo general sufren más patologías más complejas porque pues no reciben una atención a tiempo y adecuada, ¿no? La prestación de la asistencia sanitaria curativa, en donde esa asistencia sanitaria curativa ha generado que la prevención esté deteriorada, porque justo como mencionamos en la red, la atención primaria de la salud es lo más importante. Y la atención primaria, en las redes de atención primaria, es lo que ha regido y lo que va a regir el futuro de la medicina, el futuro de las diferentes disciplinas de la salud. Entonces, de nada sirve dar una asistencia curativa si no tenemos una asistencia preventiva. Porque si pudiéramos prevenir, la curación y el proceso salud-enfermedad sería absolutamente diferente. Obviamente, pues, la sociedad se ha ido viciando mucho, pero aún estamos a tiempo de poder generar un cambio, cambiar las estrategias del juego para que el futuro o lo que esperamos de la salud en el futuro sea diferente. La que sigue, por favor. Y obviamente hay niveles de acción. Que los niveles de acción, pues hay diferentes puntos. Nosotros, pues, es un sector muy privado, pero no significa que no se pueda tratar esos niveles de acción. Tenemos microniveles con interacciones individuales, interacciones comunitarias como mesoniveles, políticas públicas que son macroniveles,
de un nivel global, en donde el nivel global va a repercutir a nivel mundial en lo que queremos hacer. Y van a ser las llaves de las direcciones de la política pública en el mundo. Y van a tener actividades intersectoriales, actividades en donde la sociedad se va a empoderar y va a tener una participación activa en ello. Y por lo tanto se podrán generar políticas para la estratificación, para reducir inequidades, reducir exposiciones a diferentes daños, factores de riesgo, reducir las vulnerabilidades como individuos y reducir las consecuencias inequitativas que tenemos en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y por lo tanto así mejorar la calidad de vida entre todas y todos. La que sigue, por favor. Y aquí una diapositiva muy extra en donde vienen los ejemplos de intervención y esta es cómo trabaja, ¿no? Hablamos de los que les acabo de mencionar, cómo pueden ser acciones, que esto fue un trabajo que hicieron en la OMS en Ginebra y vieron cómo pueden hacer diferentes niveles de acción en diferentes comunidades europeas y comunidades americanas. Y hay trabajos tanto selectivos como universales que si se trabajan en conjunto, pues podremos generar un cambio eficaz en la comunidad de la que estamos. La que sigue. Y la última, la que sigue. Creo que hay una más. Bueno, creo que es la última. No sé si surge alguna duda, algún comentario, alguien que quiera complementar sobre el tema. Todo es bienvenido. Yo, ¿sí me escuchan? Sí, sí, todo Perfecto, gracias. ¿Cómo estás, Brandon? bien. Bien, Pues mira, dentro del,